Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a ver un segundo ejemplo de cómo diseñar un amplificador en base común. Hace un par de años atrás yo había subido un video del diseño de un amplificador en base común, pero de una topología, no digamos, no la convencional. Así que no es lo más común lo que se veía de ese amplificador en base común. Ahora vamos a diseñar uno que es común, digamos, o sea, lo más normal de ver, lo que se encuentra en los libros, por ejemplo, y lo que se pide normalmente en las materias de la universidad. Así que bueno, vamos con ello. Tenemos acá un problema donde se nos da unos datos y requerimientos, donde dice que la fuente de alimentación que hay que usar es de 9 volts, la ganancia de tensión requerida es positiva y tiene que ser de 200 veces, la impedancia de entrada tiene que ser de 50 ohm más o menos un porcentaje de error del 10%. La tensión de salida pico a pico debe ser de al menos 500 milivolts y la frecuencia de trabajo es de 1 kHz. Bueno, obviamente ya sabemos que vamos a diseñar un amplificador en base común, pero vamos a hacer el análisis preliminar suponiendo que tenemos solamente los datos y todavía no sabemos qué configuración del transistor usar. Así que bueno, como la ganancia de tensión es positiva y relativamente alta, la única opción es usar la configuración de base común. Recuerden ustedes que colector común no puede ser porque si bien la ganancia es positiva, es una ganancia casi unitaria, menor que la unidad, o sea que no amplifica, eh, y la impedancia de entrada es bastante alta. La configuración de emisor común no sirve porque es un amplificador de tipo inversor. La señal de salida está desfasada a 180 grados respecto de la entrada, así que tampoco nos sirve. La única opción viable es la configuración de base común. Bueno, teniendo en cuenta todo eso, el circuito que vamos a usar tentativo va a ser este. ¿Por qué este? Y porque la polarización por divisor de tensión más resistencia de emisor es la que nos ofrece el punto de trabajo más estable. Ahora, ¿por qué no hay carga acá en la salida? Y porque el problema en ningún momento lo planteó. O sea, no se da a entender de que la única carga que puede llegar a tener este amplificador va a ser otro, otra etapa o cuando vamos a medir, si medimos esto, la señal de salida y la de entrada, cuando coloquemos el osciloscopio en la salida, la única carga que va a haber el amplificador en principio sería la propia impedancia de entrada del osciloscopio, ¿cierto? Así que esa es la única carga que vería entre comillas esto. Obviamente que si le conectamos una carga que no es de un valor tan alto como la impedancia de entrada del osciloscopio, eh, la ganancia para la cual hicimos todos los cálculos no va a ser la misma, o sea, va a disminuir. Porque la ganancia de tensión normalmente en este tipo de circuito es dependiente de la carga. Entonces, si nosotros cambiamos la carga, obviamente la ganancia va a cambiar. Bueno, entonces no nos vamos a detener mucho en el tema de las deducciones de la ecuación, o sea, no vamos a deducir ninguna ecuación porque esto se entiende que es un problema de diseño, no de análisis, así que damos por entendido que ustedes más o menos saben de dónde salieron estas ecuaciones y si no, creo que hay contenido en YouTube donde pueden ver de dónde sale todo esto. Cualquier cosa, si ustedes desean que yo muestre de dónde salen todas estas ecuaciones que se ven ahí en la tabla, me avisan en los comentarios y si veo que hay muchos pedidos, digamos, de que realice ese video, lo puedo hacer. Em, con mi impronta, por supuesto. Así que bueno, vamos al proceso de diseño. Estas son las ecuaciones que vamos a usar. No hace falta nada más que eso. Así que bueno, vamos con ello. Ya tenemos elegido nuestro circuito, así que ahora hay que calcular los componentes. Vemos que RE dinámica, esta RE minúscula, aparece casi en todos los parámetros. Entonces sería conveniente empezar por ahí definiendo ese parámetro. Fíjense que como la impedancia de entrada es prácticamente la R dinámica del transistor, de ahí tenemos como dato que son 50 ohms y según esta formulita de RE, de ahí podemos despejar la corriente de polarización.
En este caso nos da que la corriente tiene que ser de 500 microamperes. Eso es para tener la impedancia de entrada que pide el problema. No puede ser otra, tiene que ser esa sí o sí. Es decir, que ya estamos limitados por ese aspecto. Después, la R de osciloscopio normalmente es de 1 mega y eso es lo que va a actuar como carga en este caso. Y generalmente eso es lo suficientemente grande como para considerarse un circuito abierto. Así que RL puede salir de la ecuación, desaparecer y simplemente nos queda que la ganancia de tensión va a ser RC dividido RE dinámica. RC es la resistencia de colector. Entonces, teniendo en cuenta eso y conociendo el valor de la ganancia, como ya definimos RE dinámica, podemos despejar el valor de RC. En este caso nos queda 10 kilo ohms. No hay que aproximar al valor comercial más próximo porque justamente 10 kilo ohms ya es un valor comercial disponible. Entonces, seteando la corriente de polarización y la resistencia de colector, quedan ajustadas la impedancia de entrada y la ganancia de tensión. Por otro lado, el resistor de emisor lo podemos calcular como que RE sobre RE va a caer 1/10 de la fuente de alimentación y obviamente por ley de Ohm lo dividimos por la corriente de polarización y en este caso RE nos da 1,8 kilo ohms. Es simplemente ley de Ohm. Lo que pasa es que como nosotros no conocemos cuánta caída de tensión va a haber en RE, tenemos que tomar alguna decisión sobre ello. Entonces, en base a nuestra experiencia y a lo que vimos por ahí en los libros, generalmente se dice que la caída de tensión en la resistencia de emisor va de más o menos entre un 10 y 30% del valor de la alimentación. Y eso es una, entre comillas, regla que surge de la experiencia, es empírico eso, y no es taxativo, o sea, no es algo que sí o sí tenga que ser de esa manera. Así que bueno, nosotros lo tomamos a conveniencia. En base a eso, un 10% de la alimentación son 0,9 volts, dividido los 500 microamperes nos da 1,8 kilo ohms. Justamente este valor también es un valor comercial, así que no hace falta aproximar. Después, ya tenemos hecho el lado de la salida, falta la parte del divisor de tensión. Y para que ese divisor de tensión funcione correctamente, se debe cumplir esta condición. Esta es la famosa condición de estabilidad del punto de trabajo para independencia de la beta del transistor. Pero en este caso todavía no hemos elegido el transistor, por lo que no conocemos el valor de la beta. Pero eso no supone un problema en este caso particular, porque si el transistor cumple con la beta mínima, todo el diseño va a funcionar. En ese caso vamos a establecer como una condición impuesta por nosotros mismos, es decir, algo autoimpuesto, em, una beta mínima de 100, simplemente para hacer los cálculos. Luego vamos a elegir el transistor en base a esa condición que nosotros mismos impusimos. En ese caso, si tomamos que la beta mínima es de 100, nos da que R2 debiera ser menor o igual a 18 kilo ohms. Por ejemplo, podemos tomar 8,2 kilo ohms. Si eso se verifica, entonces tenemos que la tensión de base va a ser aproximadamente 0,65 volts, que es la caída de tensión entre base y emisor, más la corriente de polarización por la resistencia de emisor. En realidad eso es así, no es que si se cumple lo otro, esto va a ser así, sino que lo que se ve, si eso es cierto, lo que se va a cumplir es esto otro, que podemos sacar la tensión de base en función del divisor de tensión que se forma en la entrada. Eso es válido siempre y cuando se cumpla esta condición que está ahí. ¿Se ve? Esa es la diferencia. Ahora, por simple Kirchhoff, esto es la verdad, esto que está ahí, que estoy señalando. Entonces, en este caso nos da ese valor, calculamos el valor de R1 y nos da 39,4 kilo ohms. Obviamente, aproximando al valor comercial más cercano, nos queda en 39 kilo ohms. Ahora ya estaríamos en condiciones de hacer la verificación teórica. Eso nos conviene hacerlo con las expresiones más exactas. ¿Cuáles son las expresiones exactas? Estas que se ven ahí. Fíjense que en este caso la corriente de reposo nos queda en 487 microamperes y la impedancia de entrada nos queda en 51,3 ohms. Es decir, que cumple con la impedancia de entrada.
Con esos datos calculamos la ganancia de tensión. Acá sí contemplamos el valor de la impedancia de entrada del osciloscopio, que nos queda en 193. Es decir, que también cumple con la ganancia. Porque acuérdense que la ganancia era más 200 veces, más o menos un 10%. Es decir, que puede oscilar el valor puede estar el valor final entre 180 y 220 veces. Como nosotros estamos dentro de ese rango, la ganancia también se verifica. Ahora, ¿cómo elegimos el transistor? El amplificador va a ser de pequeña señal, así que podemos usar el 2N2222, cuya beta suele estar entre 150 y 200. ¿Podemos usar el 2N3904? Sí. ¿Podemos usar el BC548? Sí. ¿Podemos usar el BC337? También. Em, Podemos usar prácticamente cualquier transistor de usos generales. Con un transistor de estas características debería bastar para cumplir la condición que nos hemos impuesto para la beta. Por lo tanto, también debiera cumplir las especificaciones del problema. ¿Y cómo nos damos cuenta de que el amplificador es de pequeña señal? Bueno, eso es fácil, porque la señal que se le puede ingresar a este circuito en particular no puede superar los 5 milivolts pico a pico, porque de otro modo la onda de salida se distorsionará. Esto lo pueden ustedes mismos verificar. Prueben acá ingresarle a la entrada de este amplificador en esta configuración, en esta topología, por ejemplo, 100 milivolts, a ver qué pasa con la salida, qué va a pasar. Bueno, eso tiene que ver con la condición de pequeña señal, de que acá, para este tipo de configuración, así como está planteado, la tensión que le podemos ingresar a la entrada sin que se distorsione la salida, tiene que ser mucho menor que los 25 milivolts de la tensión térmica. Surge de ahí eso. Surge del análisis de pequeña señal del transistor. Bien. A su vez, la ganancia de 200 veces producirá aproximadamente un volt pico a pico cuando se inyecten 5 milivolts en la entrada del amplificador. Y ese nivel de entrada, los 5 milivolts, es un valor relativamente bajo comparado al nivel de señal de entrada de un amplificador de potencia o de un bus, por ejemplo. Un bus es la etapa intermedia, o sea, la etapa excitadora, la etapa que hace de driver para la etapa de potencia, la que suministra el grueso de corriente. Esa etapa intermedia generalmente maneja tensión en la entrada mucho más grande que la de pequeña señal, que es la que está al principio. Bueno, hay que calcular los capacitores. Para esto yo directamente puse las fórmulas. Ustedes pueden verificar en documentos previos a esto, en videos anteriores, donde explico de dónde salen estas formulitas. Así que los invito, para aquellos que son seguidores y para los que no, también los invito a ver esos videos. Búsquenlo, es fácil encontrarlos en el canal. Y también hay algunos documentos donde se explica esto. Eh, y bueno, estos son los valores de los capacitores para la frecuencia de trabajo que tenemos de 1 kHz. Aclaración, el capacitor C2 puede no ser necesario al momento de medir la ganancia sin carga porque se puede usar acoplamiento AC en el osciloscopio para bloquear la componente de continua. Porque si nosotros acá no conectamos carga, no hace falta que coloquemos el C2, porque el mismo acoplamiento AC pone un capacitor entre medio del punto donde medimos y el osciloscopio. Así que eso ya funciona como el bloqueador de continua, digamos. Pero el problema está en que si nosotros ponemos acoplamiento DC y que nos conectamos acá en el colector para medir la tensión de salida, vamos a estar eh, introduciendo el nivel de tensión continua que hay en el colector. ¿Se entiende? Entonces por eso hacemos esa aclaración. Bueno, acá hemos hecho una simulación en LTSpice donde agregamos un par de instrucciones para hacer mediciones automáticas, por ejemplo, para que el mismo programa calcule el valor de la ganancia de tensión. De ese modo es un poco más fácil. Acá hay un par de comentarios que lo pueden leer ustedes tranquilamente. Yo el documento este se los voy a dejar anclado en un link, en un enlace, así que ahí lo pueden descargar. También voy a subir el archivo este de la simulación en LTSpice para que jueguen con eso. Y
Acá hay un par de explicaciones de qué es lo que hace cada instrucción que se ve ahí en la figura. Así que bueno, vamos directamente acá al valor al oscilograma. Fíjense, está bastante simétrica la amplificación para lo que es el circuito. Acuérdense que este circuito no tiene ningún tipo de realimentación, así que está a lazo abierto. Em, Acá están los datos. Cuando ustedes presionen en el LTSpice Control más L, les sale una ventana donde están los resultados de estos cálculos y de estas mediciones. Entonces acá la ganancia dio como resultado 182, que está dentro de lo esperado, digamos, de lo predecido por la teoría. Después, bueno, acá hay fotos del ensayo real, donde usé el osciloscopio analógico y tomé tomé lecturas y me dio que la ganancia da 192 veces. Dio mejor que la simulación. Eso seguramente les va a resultar curioso porque generalmente la simulación por ahí da mejor que en la realidad. Mejor, me refiero a mejor en el sentido de que la teoría se parece más a a lo que sale después en la simulación. Pero en este caso fue al revés. Y con eso quiero detenerme un poco ahí. Quiero decirles que el ensayo físico nunca va a reemplazar o sea, la simulación nunca va a reemplazar al ensayo en laboratorio real, ¿cierto? Así que no se confíen solamente del simulador y siempre traten de armar un prototipo, aunque sea en en la protoboard, y ensayar el circuito real, siempre que puedan, por supuesto. Así que el simulador es muy buena herramienta, pero es solamente una ayuda, o sea, no es la verdad, no es la realidad. Así que, bueno, sin más, acá me despido. Tiene el documento a disposición. También van a tener el archivo de simulación. Cualquier cosa, la consultan, dejan la consulta en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima. Ah, perdón, antes de eso les voy a mostrar un pedazo de video donde em, hago el ensayo físico real. Les muestro ahí el ensayo real, digamos. Va a ser cortita esa parte, pero bueno, los dejo con eso. Bueno, acá estamos ya con el circuito armado en la protoboard. Tenemos la fuente de alimentación que está puesta a 9 volts. Tenemos el generador de señales que está en 5 milivolts pico a pico. A ver si esto enfoca bien. Bueno, ahí creo que se ve un poco. Son 5 milivolts pico a pico. Una frecuencia de 1 kHz. Acá está el osciloscopio. Ya está configurado el osciloscopio. O sea, está seteado para ver bien las señales. Así que ahora voy a habilitar el canal para darle la señal. Y acá se ve en chiquito, se va la señal de entrada y la más grande es la señal de salida. La escala del canal 1 está en 5 milivolts por división y la escala del canal 2 está en 0.01 volts por división. Si sacamos las cuentas, la señal de salida son más o menos 480 milivolts y la señal de entrada, si medimos también, son más o menos 2,5 milivolts. No me voy a detener mucho en eso porque por ahí se aburren con esto, así que les estoy mostrando la forma de onda. Sí, como verán, está bastante simétrica la cuestión, o sea, para lo que es el amplificador. Eh, Así que bueno, eh, no sé si a ustedes se les ocurrirá alguna pregunta, pero bueno, lo pueden dejar en la caja de comentarios. El amplificador está andando. No voy a verificar la polarización porque se supone que si está amplificando lo que tiene que hacer, el valor que tiene que ser está bien polarizado, porque si no estuviera más o menos en el punto Q que hicimos por cálculo, no amplificaría esto. O sea, no amplificaría casi las 200 veces. Así que bueno, cualquier cosa me preguntan. Esto da más o menos, si ustedes sacan las cuentas, da 192 veces de ganancia. Acá saqué del cajón al osciloscopio analógico. A veces me gusta hacer mediciones con este aparato, a veces la hago con el digital, pero bueno.
Ahora me dieron ganas con este. Así que bueno, eso es todo. Nos vemos en la próxima.